Entonces, la parte interesante, un poco como dijo Nico, la parte humana entonces es más importante que nunca, porque realmente Venture Capital es a people business, ¿no? Y tiene que ser con personas, no solo con tecnología. Que todos los éxitos que tenemos en Endeavor, en el mundo, y también los fracasos, tiene que ver no con el mercado ni con la tecnología, sino con las personas y con la parte humana. Y eso va a ser importante en el futuro. ¿Cómo están? Buenos días. Muy buenos días a todos. La verdad que es un honor darles la bienvenida a este panel y al Foro de Inversiones de Argentina. Volvimos con el foro el año pasado y este año se superan las expectativas. Lo veo a Mariano ahí sonriendo. La verdad que muy bien, estamos muy contentos. Vamos a conversar de un tema que está en el centro de la agenda global hoy. Cómo redefinimos innovación y cómo se redefine el futuro del venture capital de la mano de inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial hoy ya no es un horizonte lejano, ya no es algo que vemos a lo lejos, sino que está transformando industrias enteras, el consumo, la salud, el agro, la logística. Y para quienes invertimos en innovación, esto abre un abanico de oportunidades. Y en ese tono quiero que conversemos de cómo qué vemos de oportunidades en esto. Sabemos que la atención mediática en Estados Unidos está con las grandes compañías, pero ¿qué hay en estas regiones? ¿En qué nos tenemos que ocupar y que enfocar? El Venture Capital tiene un desafío, pero que es una oportunidad, que es detectar esas capas de innovación que no necesariamente completan o están atendidas por esos desarrollos fundacionales, sino por las problemáticas de las diferentes economías del resto del mundo. Creo que tenemos cosas concretas para conversar y la verdad es que es un honor tener a este panel y contar con referentes como Allen, como Nico, como Fede, que ahora los voy a dejar que se presenten, para analizar cómo viene la agenda del Venture Capital, cómo viene la agenda de oportunidades dentro de este contexto de inteligencia y qué aprendizajes podemos tener para posicionar a nuestra región en esta conversación. Así que con eso quiero abrir a que hagan una breve presentación, si bien creo que muchos los conocen. Si quieres empezar, Allen. Sí, claro. Hola, buenos días. Mi nombre es Alan Taylor. Soy el Managing Partner de un fondo internacional que se llama Endeavor Catalyst. Sí, es un fondo de Venture Capital, pero que pertenece a la red, a la organización ONG de Endeavor. Vivo en Silicon Valley. Soy gringo 100%. De hecho, no hablaba ni una palabra español hace 24 horas, pero ahora con AI todo es posible. La verdad que yo viví acá hace 25 años atrás y tengo creo mucho en Argentina y es un gusto estar aquí de nuevo. Mi perspectiva hoy es más internacional porque el fondo que manejo invierte en 40 países en el mundo, incluyendo Argentina, y vamos a hablar un poco de eso. Fantástico. Buenos días a ¿Nico? todos. Nicolás Ecasi, socio fundador de CASEC. CASEC es el fondo de Venture Capital más grande de América Latina. Hasta ahora levantamos $3.000 millones e invertimos en unas 150 startups en todo el continente. Y previo a CASEC, que lo arrancamos en 2011, la década anterior, fui parte del equipo fundador y CFO de Mercado Libre. Así que son 25 años ya como parte del ecosistema de tecnología de Argentina y de América Latina. Bueno, Federico Storani de Reboot Capital. Es un honor estar acá y gracias por la invitación.
Nosotros en Riverwood manejamos más o menos $7.000 millones, invertimos en etapa de growth, que es la etapa que viene después de venture, compañías que ya tienen un negocio probado, ya un nivel de proof points digamos, más avanzado que la etapa de venture, y lo hacemos de una forma concentrada. Hemos hecho 87 inversiones en 15 años, donde invertimos cheques entre 25 a 250 millones de dólares por compañía, con stakes relevantes, pero en general son posiciones minoritarias, también podemos hacer control, y la idea es tener high conviction en las compañías que invertimos y poder ayudarles en toda esa etapa de escalabilidad que en general va de los decenas de millones de revenues a los cientos de millones de revenues. Ese es el espacio en el que nosotros nos especializamos, ¿no? Y pensamos que traemos mucho apoyo para que las compañías puedan hacer ese journey de forma eficiente y efectiva. Buenísimo. Como ven, estilos y perspectivas muy diferentes, pero creo que tenemos toda una gran cobertura de la región y de las formas de hacer venture capital. Quería arrancar con una primera pregunta y es, ¿qué verticales o modelos de negocios vemos que o creen que pueden ser impulsados por inteligencia artificial y que van a marcar como esta próxima década? No sé si, Nico, querés... Yo creo que empezaría tomando perspectiva histórica de lo que significa la revolución de inteligencia artificial. Es realmente una revolución, un cambio de plataforma, un cambio de paradigma, y hoy se van a estar creando compañías que en 10, 15, 20 años en América Latina van a valer $100.000 millones, y se están creando compañías en Silicon Valley que van a valer trillones de dólares. Desde que empezamos Kasek no hemos visto nunca una oportunidad como la que estamos viendo ahora. Y volviendo a la perspectiva histórica, es equivalente a lo que pasaba hace 50 años, en el año 1975-76, cuando empezaban las primeras computadoras personales y dieron lugar a compañías como Apple y Microsoft, que hoy valen entre las dos $8 trillones, o lo que empezó cuando, conviviendo con la etapa donde empezábamos con Mercado Libre, arrancaba la época de Internet, y eso dio lugar en Silicon Valley a compañías como Google, Amazon, Facebook, que entre esas valen como $7 trillones, y obviamente Mercado Libre o Nubank en América Latina, que valen $200 billones. Así que doy toda esta perspectiva porque estamos en un momento parecido, una de estas etapas que ocurren cada 25 años. Entonces, en términos de verticales, lo que estamos viendo en la región en esta primera etapa es muchos startups que están enfocados en brindar soluciones en servicios. Entonces, aplicar inteligencia artificial a temas como salud, educación, servicios financieros. En esta primera etapa vemos más concentración allí. En los próximos años vamos a ver, sin ninguna duda, un montón de startups que van a enfocarse en mejorar la productividad de todas las líneas del Producto Bruto de cada uno de nuestros países. Va a haber startups que se van a enfocar en brindar soluciones para la industria manufacturera, para el agro, para la energía, para la minería, para gobierno, para defensa. Así que empezando incipientemente por servicios, pero en los próximos años todas las líneas del Producto Bruto van a estar mejoradas por herramientas de inteligencia artificial. Totalmente. Allen, o sea, siguiendo la línea de lo de Nico, la inteligencia es algo transversal, ¿no? Que va a transformar o como habilitador transversal de industrias. Ustedes desde Catalyst, mirando todo el mundo emergente, ¿ven esa distribución de industrias o dónde se está afectando en diferentes geografías de forma diferente? ¿Hay diferencias entre América Latina, otras regiones? ¿Qué ves? Sí, es buena pregunta. Estoy de acuerdo 100% con Nico que AI es algo que no va a estar en un sector o en una industria, va a estar en todo. En todo. ¿No?
Pero una cosa, porque yo vivo en San Francisco, es que hoy en día hay una historia que todo está pasando en San Francisco de AI, o quizás en Silicon Valley y en China. Pero de mi perspectiva es algo que está pasando y impactando a negocios en todo el mundo. Esa no es una historia estadounidense ni de China. Hay ciertas ciudades del futuro que están trabajando muchísimo ahora en AI. Hay uno en el Medio Oriente, en Dubái y Abu Dhabi. Hay otro en Europa, en ciudades como París o Warsaw, ¿cómo se dice? Varsovia, en Polonia, ¿no? Y hay lugares en todo el mundo en que el talento está enfocado y trabajando en construyendo el futuro en AI. Es una historia realmente global. Totalmente. Fede, y si lo miramos como una visión más de largo plazo, como ustedes miran proyectos en growth, ¿qué podemos tomar de ciclos previos, o sea, de ciclos de innovación previos? ¿Qué aprendizaje llevamos y cómo lo ven aplicándose ahora en esta nueva era de AI? A ver, yo creo que, como decía Nico, esto es transformacional, es una tecnología que está para quedarse, tal como fue Internet, cloud, móvil. Creo que estamos viviendo una revolución parecida que está transformando profundamente la forma que se hacen negocios, diferentes modelos de negocios. Está transformando la infraestructura también, claramente con los billones de dólares invertidos en data centers, en capacidad de cómputo, etc. Entonces, para mí, esto es una tendencia claramente de largo plazo, donde está habilitando un poco hacia la pregunta inicial un montón de oportunidades muy interesantes de inversión, está habilitando también otros riesgos importantes. Yo creo que si hay cosas que aprender de ciclos anteriores, es que estamos en una etapa del desarrollo de inteligencia artificial que yo creo que todavía hay un riesgo inherente, un riesgo importante respecto de la identificación de cuáles son los negocios que van a subsistir en el largo plazo. Hoy hay si bien en el mercado de inversiones en tecnología en general hay menos liquidez de lo que había unos años anteriores, creo que la liquidez que está habiendo se está concentrando muchísima en negocios que tienen aspectos de inteligencia artificial o son más de inteligencia artificial. Y yo creo que claramente todos esos no necesariamente van a ser exitosos. No todos los modelos de Machine Learning, de NLP, etcétera, van a subsistir al mismo tiempo. Creo que hay una carrera respecto de cuál va a ser el ganador o cuáles son los que van a ser ganadores. Y entonces ahí me parece que va a haber digamos, la burbuja un poco que hay en AI va a caer un poco, pero no significa que no sea una tendencia sostenible en largo plazo y que va a haber grandes ganadores y lo van a hacer a lo grande, como dice Nico, ¿no? Bien, ¿y eso altera la dinámica entre founders e inversores? ¿Cómo creen que cómo los inversores tienen que ir conduciendo su análisis, su due diligence? Acá tenemos un montón de fondos. ¿Qué recomendaciones en términos de cómo mirar el mercado le darían a los fondos aquí presentes? Y la pregunta es de founders que son seres humanos, no founders que son AI agents. Sí. Por ahora todavía con los seres humanos. Empezamos con eso. Yo diría que nuestra mirada es que cambia poco y nada. Cuando miramos una oportunidad, nos enfocamos primero en el equipo fundador, que tenga la visión de largo plazo, la capacidad de ejecutar, que demuestre el liderazgo, que tengan características de resiliencia, de pasión, y eso va a estar siempre en un startup que vamos a considerar. Así que en ese sentido no ha cambiado nada. Queremos también invertir en compañías que se enfoquen en mercados que sean grandes y que el equipo pueda articular un modelo de negocio
que tenga sentido, que pueda generar ventajas competitivas, que tenga buenos márgenes, que tenga una necesidad de capital acotada. Entonces, todo eso es exactamente igual. Tal vez el desafío hoy es que hay compañías que arrancan y rápidamente, en poco tiempo, tienen una curva de crecimiento de sus ingresos más acelerada que tal vez en otros modelos que veíamos hace pocos años. Entonces, llegar de 0 a $1 millón, a $3 millones, a $5 millones de facturación anual, tal vez antes tardaba unos años y ahora lo logran en su primer año. Entonces, donde sí prestamos mucha atención es en asegurar que haya alguna señal de que haya una defensibilidad, lo que decimos en nuestra industria, moats, ventajas competitivas que se puedan sostener en el tiempo, porque muchos de estos negocios tienen una ventaja inicial de que aprovechan algún set de data, de información, pero que otros lo pueden replicar rápidamente, entonces esa ventaja va a desaparecer. Pero diría que la esencia es exactamente la misma, pero tratar de no confundirnos con espejitos de colores iniciales y ver que en ese arranque a veces potente que tienen algunas compañías, que haya realmente una sustancia y sostenibilidad en el tiempo. Sí, ahí hoy en el mundo de software, si me permitís, nosotros hacemos mucho en B2B software y siempre nos enfocamos en el punto que dice Nico, la defensividad del negocio per se respecto de competidores nuevos que puedan aparecer, de competidores globales. Hoy en día podés llevar de la idea, una idea de un negocio de software, desde la concepción de la idea hasta producción en unos pocos meses, con todo lo que permite la aceleración del desarrollo de código. Entonces, el capital para poder invertir en desarrolladores y poder llegar a producción, el tiempo que antes demoraba eso, ya no es una defensividad, ya no es en este momento una defensividad, por lo cual se hace mucho más importante entender si tienen un dataset único en el que se base el negocio, integraciones con otras partes del software stack que sean únicas y sean difíciles de obtener, cuestiones regulatorias, cuestiones de localización del producto que le den una diferencia competitiva respecto de players internacionales y cualquier tipo de diferenciación y de vencibilidad, ¿no? Allen, siendo en esta línea, creo que lo que estamos diciendo es, hoy la tecnología no es el impedimento, que en otro momento era bueno, la velocidad de desarrollo, cuánto me puede llevar. Hoy la tecnología se puede desarrollar así, rápido. Sí. Pero seguimos en las bases, seguimos invirtiendo en personas, en equipos resilientes, con capacidad de ejecución, con capacidad de transformación. ¿Cómo redefinimos al emprendedor de impacto de Endeavor, que es lo que Endeavor siempre... Creo que es importante, en Endeavor siempre hablamos de la red de confianza, ¿no? Hablamos de Endeavor como un network of trust en inglés. Y creo que ese tipo de confianza entre cofundadores, entre fundadores de equipo y entre los fundadores y los inversores es algo fundamental que es aún más importante hoy porque la velocidad de construir una empresa va más rápido, que esta base de confianza es aún más importante. No sé si me explico bien esta idea, pero es la idea de, para hacer algo muy, muy rápido, con mucha velocidad, decimos a veces en inglés, hay que hold hands and run fast. Pero en este caso, la confianza del hand holding es importantísimo, ¿no? Porque la tecnología facilita algo nuevo, algo más rápido que antes. Entonces, la parte interesante, un poco como dijo Nico, la parte humana entonces es más importante que nunca, ¿no? Porque realmente Venture Capital es a people business, ¿no? Y tiene que ser con personas, no solo con tecnología. Y que todos los éxitos que tenemos en Endeavor, en el mundo, y también los fracasos, tiene que ver no con el mercado ni con la tecnología, sino con
las personas y con la parte humana. Y eso va a ser importante en el futuro. Bien. ¿Y cómo reconciliamos esta etapa de este momento de mercado en donde quizás hay un poco menos de capital disponible que en otra época, que por ahí teníamos un montón? En este análisis de oportunidades, en estas capacidades de desarrollo muy aceleradas, envolviendo a los equipos, pero creo que tenemos un mercado bastante más selectivo, ¿no? O sea, tenemos un mercado que está, porque el capital no es tan disponible como hace unos años, pero igual hay una buena cantidad de capital. ¿Cómo redefinimos esa relación, esa dificultad con el acceso a capital para los propios fondos? Respecto a cantidad de capital, yo siempre veo que hay historias micro que expresan frustración por falta de disponibilidad, pero cuando uno mira el capital acumulado que se invierte en América Latina en venture, cuando empezamos CASEC en 2011, el total que se invertía en la región en venture eran $100 millones, y nosotros levantamos nuestro primer fondo de $100 millones en 2011. Los siguientes años fue 200, 400, el capital total que se invertía en la región, 1.000, 2.000, 4.000, 5.000, y todos estos últimos años hay 4 o 5.000 millones de dólares que se invierten en venture en la región. Hubo un año que fue una excepción, 2021, con una burbuja, que hubo mucho más capital disponible, entonces alguna gente se acuerda de ese año en particular, pero eso fue una anomalía. Hay 4 o 5 mil millones de dólares disponibles para emprendedores en la región, y por supuesto que es darwiniano. Hay modelos de negocio que están menos atractivos, o hay equipos que no logran articular su visión con tanta claridad, pero el capital está, y las historias que logran proyectar un potencial de crecimiento, de apreciación del valor de esa compañía, van al mercado y levantan sus rondas. Y yo pensaría que en los próximos años el capital disponible solamente va a crecer, porque estamos, como decíamos al principio, en una etapa excepcional para crear valor. Así que ojalá que el próximo año sean 6.000 millones de dólares y en algún momento dado volvamos a los niveles de 2021, pero de manera natural y orgánica, porque están las oportunidades para invertir. Fede, desde la perspectiva de ustedes que van recibiendo, ¿qué es lo que están viendo como más interesante y hacia dónde? O sea, si te pregunto, volviendo a la parte de industrias y de atractivo, porque ustedes miran también un poco globalmente, si bien miran LATAM, pero ¿en dónde están viendo lo más interesante en esta etapa? Nosotros, yo creo que AI está impactando, va a tener un impacto muy fuerte no solo en tecnología, sino también en el mundo real. Dentro de tecnología y dentro de lo que es el stack de AI, ahí podemos hablar de la parte de infraestructura, que tiene que ver con los data centers, capacidad de cómputo, quantum computing. Hay un montón de aceleración muy, muy importante. No es nuestro game ese porque es realmente extremadamente intensivo en capital. La segunda capa, que es la capa de modelos, que ahí es donde a tu pregunta inicial o a tu comentario inicial, AI es la tecnología en sí misma y no un habilitador. Y también se están invirtiendo billions of dollars en los modelos y es un juego muy capital intenso y con todavía bastante riesgo. Donde nosotros somos más activos y donde vemos las oportunidades, y la verdad que siempre lo hemos sido, es en la capa de aplicación, donde AI está permitiendo no solamente un incremento muy fuerte de la productividad y la eficiencia, sino también habilitando un montón de palancas de crecimiento y de habilidades que son bastante revolucionarias, la capacidad de analizar datasets vastos de información
que te permiten hiperpersonalización de lo que decía Nico, de la capa de servicios, todo lo que es la predictibilidad del software y un montón de otras funcionalidades que creo que son muy, muy interesantes. Así que nosotros en esa capa es donde somos realmente muy activos. Por ahí por mencionar algunos sectores que creo que son bien interesantes lo que está pasando y donde el impacto es muy, muy fuerte. Creo que biotecnología, nosotros no hacemos eso, pero claramente esta tecnología está permitiendo una revolución importante ahí. La parte de todo lo que es IoT y utilizar data, ingestar muchísima data y poder con eso predecir el comportamiento de tus fábricas y facilities, etc. También el mundo de cybersecurity, creo que ahí el AI está permitiendo lamentablemente un landscape de threat, está cambiando completamente por la habilidad de generar, digamos, millones de amenazas con pocos recursos, que hace que por otro lado todo lo que es el software de protección y todos los layers de protección tienen que cambiar y acelerarse mucho y evolucionar. Así que creo que todo eso es muy dinámico y no solamente eso, sino mucho más, ¿no? Bien. La tecnología tiene ciertas olas, ¿no? Y Claro. nosotros en casi 30 años en Endeavor hemos visto las olas en Estados Unidos, en China, en la India, en Asia. Y en América Latina lo que veo hoy en día es que ya cumplimos con la ola de consumer, ¿no? Es la ola de mercado libre y todo que vino en los últimos 20 años. Estamos en la segunda ola, que es más como tecnología con aplicaciones a todas las partes importantes y grandes de la economía, ¿no? Eso es financial services, pero más es solo pagos, es mucho más. Es aplicaciones a la salud, a la educación, a todo. La tercera ola, que todavía no llegó acá, en mi opinión, es más B2B, ¿no? Esta parte en que hay muchas más oportunidades. Depende del país y de la región, pero típicamente llega después de 10, 15 años de invirtiendo venture capital en la primera ola y la segunda ola. Y vemos ahora un poco de la tercera ola en Brasil y creo que sí lo vamos a ver en el resto de Sudamérica también. Y un poco para cerrar, estamos en el Foro Argentino de Inversiones, así que les voy a pedir a cada uno un minutito de dónde vemos las oportunidades o cuáles son las oportunidades para la Argentina en esto que estamos hablando. ¿Quieres que empiece yo? Empiece. Yo creo que nosotros lo vemos muy de cerca porque incluso nosotros somos una firma global de inversiones, a nuestro portfolio de compañías en Estados Unidos activamente promulgamos que contraten talento de tecnología en Argentina. Y la verdad que muchas de ellas hacen ese journey de armar equipos de desarrollo. El talento en Argentina es bastante único y entonces realmente creo en la oportunidad que existe hoy para la Argentina de promover la educación en tecnología y que ese sea uno de los motores de crecimiento económico del país. No, me voy a poner a hablar de el litio y de energía porque hay varios paneles a lo largo del día de expertos que van a poder comentarlo con mucha más profundidad. Así que voy a hablar de tecnología y la economía del conocimiento. Desde Argentina nació la compañía más valiosa de la región, Mercado Libre, que vale más de 100.000 millones de dólares. CASEC somos el fondo más grande de Venture Capital de la región. Tengo que levantar un poquito la autoestima. Es impresionante el peso específico que tiene Argentina en el ecosistema de tecnología argentino, latinoamericano y global, la cantidad de argentinos talentosos de tecnología que están desperdigados por el mundo. Es un sector que tiene una oportunidad de creación de valor fenomenal
y estamos en los inicios, en los albores de una nueva revolución tecnológica que va a brindar infinitas oportunidades de creación de valor. Aprovechémosla. Bueno, para mí, la gran oportunidad para la Argentina son los argentinos. O sea, son todos ustedes. Es capital humano, ¿no? Más que nada, el talento. Bueno, para nosotros en Endeavor estamos en 46 países en el mundo. Y el mercado, si vamos a los negocios, el mercado en Argentina es un mercado top 10 para nosotros, o sea, de los top 10. Pero si miro al nivel de los emprendedores, del talento, es un top 3, o sea, top 3 en el mundo, ¿no? O sea, los emprendedores argentinos son excelentes y van a seguir siendo así, en mi opinión, y esta sí es la gran oportunidad.